Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una noticia que va a hacer vibrar a todos los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, a todos los admiradores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estamos hablando de una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta y con el corazón en un puño. Hande Erçel confiesa que luchará por Kerem a toda costa. Sí, han oído bien. En este vídeo vamos a desgranar todo lo que esta impactante declaración significa, el contexto en el que surge y las posibles repercusiones que podría tener en el mundo del espectáculo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras novedades. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o la ausencia de ella, ha sido uno de los temas más comentados y esperados por el público. Después de haber compartido pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat respectivamente, la química entre ellos traspasó la ficción para convertirse en una relación amorosa que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo. Su historia de amor, tanto en la serie como en la vida real, fue un fenómeno que generó una enorme expectación y un apego muy profundo por parte de su fandom. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones a veces enfrentan desafíos y, lamentablemente, la de Hande y Kerem también terminó. A pesar de que ambos han sido muy discretos sobre los motivos de su separación, el cariño y la admiración mutua siempre han parecido estar presentes, al menos en lo que el público ha podido percibir. Y es precisamente ahora, cuando parecía que ambos seguían caminos separados, que surge esta declaración de Hande que ha avivado las llamas de la esperanza y la especulación. ¿Pero qué significa exactamente que Hande Erçel luchará por Kerem a toda costa? Esta frase, tan cargada de significado y de emoción, nos abre un abanico de interpretaciones. Podría referirse a que está dispuesta a reconquistar a Kerem si la oportunidad se presenta. Podría significar que, a pesar de los obstáculos o las circunstancias que los separaron, ella siente que su amor es lo suficientemente fuerte como para intentarlo de nuevo. O quizás, y esto es algo que debemos explorar, la declaración puede ser una metáfora de su compromiso con la amistad o el respeto que aún pueda existir entre ellos, a pesar de no estar juntos sentimentalmente. Es importante recordar el contexto de esta declaración. ¿Dónde y cómo lo dijo? La información que ha circulado sugiere que estas palabras salieron de la propia Hande en una reciente entrevista o evento público. Los detalles son escasos, lo que aumenta la intriga y la curiosidad. Cuando una figura pública de la talla de Hande Erçel, con su carisma y su alcance, emite una frase tan contundente, es natural que se analice cada palabra y cada gesto. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos remontarnos a la época de Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino internacionalmente. La pareja de Hande y Kerem se convirtió en un ícono de la televisión, y sus fans, conocidos como Hanker, crearon un universo paralelo de amor y apoyo incondicional. Cada aparición conjunta, cada publicación en redes sociales, cada detalle de su vida privada era escrutado y celebrado por millones de personas. La química que desprendían era innegable, y muchos creyeron que estaban destinados a estar juntos para siempre. La ruptura, cuando llegó, fue un golpe para muchos de esos seguidores. Se generaron debates, teorías y, por supuesto, muchas especulaciones sobre las razones. Si bien nunca hubo confirmaciones oficiales de problemas graves, la separación dejó un vacío en el corazón de quienes habían seguido su historia con tanta pasión. Por eso una declaración como esta, que insinúa una voluntad de luchar por la relación, tiene un impacto tan grande. Ahora analicemos las posibles interpretaciones. Si Hande realmente está hablando de una lucha romántica, ¿qué podría implicar? Podría significar que hay factores externos que los separaron, o quizás algún malentendido que ella está dispuesta a resolver. La frase a toda costa sugiere una determinación férrea, una voluntad de superar cualquier impedimento. Esto podría ser un indicio de que ella aún mantiene sentimientos profundos por Kerem, y que no ha renunciado a la posibilidad de una reconciliación. Por otro lado, como mencioné anteriormente, la interpretación podría ser más sutil. Tal vez luchar por Kerem se refiera a defender su legado, su imagen pública, o a mantener una relación de respeto y apoyo mutuo, incluso si el amor romántico ha terminado. A veces en el mundo del espectáculo las relaciones
Se transforman y el cariño y la admiración pueden persistir de maneras diferentes. Sin embargo, dado el contexto de su relación pasada y la intensidad con la que el público los seguía, es difícil no inclinar la balanza hacia una posibilidad romántica. Los fans de Hanker están, sin duda, viviendo un momento de euforia y esperanza. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y mensajes de apoyo tanto para Ande como para Kerem. Muchos ya están imaginando un posible regreso, un renacer de su amor que vuelva a iluminar las pantallas y las portadas. Es increíble cómo el poder del fandom puede influir en la percepción y la expectación de una relación. ¿Qué podría estar pasando por la mente de Kerem Bürsin ante esta declaración? Hasta el momento él se ha mantenido en silencio o al menos, no ha habido declaraciones directas que respondan a esta confesión de Ande. Esto añade aún más misterio a la situación. Su reacción o la falta de ella podría ser tan reveladora como las propias palabras de Ande. ¿Está sorprendido? ¿Está considerando sus propias opciones? ¿Está feliz de saber que ella siente algo así? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las declaraciones a veces son cuidadosamente orquestadas, mientras que otras veces son impulsos emocionales genuinos. Sin saber el contexto exacto de la entrevista o el evento, es difícil determinar la verdadera intención detrás de las palabras de Ande. Sin embargo, la fuerza de la frase es innegable. Otro aspecto a considerar es la influencia de los medios y las expectativas del público. A veces los medios de comunicación pueden amplificar o incluso distorsionar las declaraciones de las celebridades para generar interés y contenido. Y el público, cuando se encariña tanto con una pareja, anhela verlos juntos de nuevo, lo que puede crear una presión adicional. Independientemente de la interpretación final, lo que es claro es que esta declaración ha reavivado el interés en Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha recordado a todos la conexión especial que compartieron y el impacto que tuvieron en la cultura pop. Nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, especialmente en el ojo público, y sobre cómo los sentimientos pueden persistir o evolucionar de maneras inesperadas. Para los que seguimos de cerca la vida de estas estrellas, este es un momento emocionante. Nos mantiene en vilo esperando más noticias, más declaraciones, quizás hasta una reconciliación que haga soñar a los fans. La historia de Hande y Kerem parece estar lejos de haber terminado, y esta confesión de Hande solo añade un nuevo y apasionante capítulo. Ahora, para ir cerrando, quiero resumir brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos hablado de la impactante confesión de Hande Erçel de que luchará por Kerem a toda costa, analizando las posibles interpretaciones de esta poderosa frase, desde una posible reconquista romántica hasta un compromiso de respeto y apoyo mutuo. Hemos recordado el fenómeno de Senkalkapm y la conexión especial que Hande y Kerem forjaron, así como el impacto de su separación en el fandom. Hemos especulado sobre las posibles reacciones de Kerem y la influencia del público y los medios en esta situación. En definitiva, esta noticia ha abierto una caja de Pandora de emociones y expectativas. Ha sido un placer acompañarlos en este análisis. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante, informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera intención de Hande Erçel? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre ella y Kerem? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy deseando leerlos. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido y quieren más noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción y cada interacción nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.